grabar, sí, estamos grabando súper. Todas las respuestas que me llegan aquí tienen compuesto de atracción, o sea, el concepto de atracción, y vamos a ver que efectivamente eso es cierto. Bien, un imán puede atraer cosas. Bien, ¿qué cosas puede atraer? Para explicarlo de manera un poco más precisa, el otro concepto que aparece aquí es metales. Muy bien, porque un imán no puede atraer todas las cosas. Por ejemplo, aquí tenemos, así que ustedes pueden poner mi cámara acá. Creo que ahí lo puse en grande. Aquí tengo un imán, por ejemplo, es un destapador cuando tuve la oportunidad de ir a Buenos Aires de luna de miel. Compramos un imán destapador. Ustedes deben conocer imanes para el refrigerador de este tipo. Bien, entonces, yo ese imán, por ejemplo, lo voy a intentar pegar a mi piel y en mi piel no se pega. Ustedes podrán decir, pero claro, que en su piel no se pega porque no es un metal. Bien, pero, sin embargo, yo aquí tengo un metal, esta es una bombilla de metal, o para que me crean más aún, voy a buscar unas monedas. Bien, voy a buscar moneditas. Súper, entonces aquí tengo algunas monedas y ustedes pensarán, estas monedas son de metal, no hay manera en que yo pueda mentir que estas monedas son de metal, pero estas monedas no se pegan al imán. Entonces, es correcto que el imán atrae metales, pero no atrae a todos los metales. Bien, a diferencia de esto, por ejemplo, que esto es un tenedor y que efectivamente este imán atrae al tenedor y si ustedes se fijan se puede pegar acá. Pero no podía pegarse ni las monedas ni esta bombilla de metal. Bien, son metales que no se ven afectados por el imán. Y ustedes también podrían hacer la prueba buscando un imán, si es que ustedes tienen un imán en un refrigerador, o si tienen un equipo de sonido, los parlantes también funcionan con imanes, incluso en sus teléfonos hay imanes, si es que ustedes buscan algo muy ligero, como por ejemplo una aguja, y lo pegan al auricular de su teléfono, se debería pegar al imán que tiene en su parlante. Así que los imanes son bastante más comunes que lo que ustedes se imaginan. Entonces, hasta el momento, llevamos que el imán es un material que atrae metales, pero no a todos los metales. Pero hace algo más que eso. El imán no solamente atrae, sino que el imán también repele. ¿Y eso cómo lo pueden ver ustedes si es que intentan juntar dos imanes? Así que voy a traer otro de los imanes del refrigerador y se los voy a mostrar. Martín aquí dice, por eso si acercamos imanes al teléfono se muere. No. No sé si se muere el teléfono si acercan imanes, al menos en los computadores funciona así porque el disco duro es magnético, bien que ese es un concepto del que vamos a hablar pronto. Entonces aquí se fijan ustedes, tengo dos imanes y estos, si yo los junto por la parte de atrás, se pueden juntar bien fácilmente, de hecho se quedan pegados así. Sin embargo, si es que los intento juntar del otro lado, fíjense que di vuelta el imán del vikingo, no le gusta esa parte e intenta rehuirla, porque aquí estos imanes tienen una fuerza de repulsión. Entonces, ustedes pueden fijarse que podemos encontrar analogías entre la parte de electricidad, porque tenemos cargas que se atraen y se repelen, y la parte del magnetismo. Bien, la profe Claudia dice que probó lo del teléfono y funcionó. Ya, súper. Entonces, si ustedes pueden ver el video ahora de la profe Claudia, creo que ahí lo puse en grande
para que lo puedan ver, y si la profe Claudia puede explicar lo que está haciendo, ahora se puede desmutear. Ya, mira, no sé si alcanzan a ver bien mi teléfono. Y ahí puse la aguja. Y ahí está, miren. ¿La alcanzan a ver? Fíjense. Sí, yo lo alcanzo a ver sin problema. Bien. Y Ahí eso está. ocurre justamente porque el parlante del teléfono, que genera las ondas de sonido que van luego a llegar a su oreja, tiene un imán en su funcionamiento. Y eso entonces ustedes lo pueden probar con una aguja, porque tiene que ser algo lo suficientemente ligero. Bien, si lo intentan hacer con un tenedor no se lo va a poder porque el imán que tiene es muy pequeñito. Ya, excelente. Entonces ahí ustedes pueden ver que los imanes son materiales que atraen metales, algunos metales, y que aparte de atraerlos, también pueden repelerlos. Bien, en particular los imanes se pueden repeler entre sí. ¿Cómo es que ocurre eso? ¿O cómo modelamos eso? Se modelan los imanes como tienen, se modelan los imanes al igual que con las cargas eléctricas, que tenemos cargas positivas y negativas, que ese es otro concepto que apareció acá. Los imanes no tienen cargas, sino que tienen polos. Bien. Entonces, así como teníamos cargas eléctricas, ahora en magnetismo vamos a tener polos magnéticos. Y esos polos van a ser no positivo y negativo, sino que van a tener otro nombre, que también uno es antagonista del otro, van a ser polos norte y sur, y que típicamente se representan como este imán que está acá, donde uno es rojo y el otro es azul. Bien. Entonces, me gustaría que vamos aquí a asignar personas nuevamente al azar para que nos lea una de estas definiciones. Somos 25 personas en este momento, así que vamos a tomar nuestro generador de números aleatorios para generar un número del 1 al 25. Por mientras, puedo responder aquí preguntas del chat. ¿Todos los parlantes del teléfono tienen imanes? Sí. Todos los parlantes, no solamente de los teléfonos. También los parlantes, por ejemplo, yo aquí tengo un equipo de sonido que tiene parlantes y que esos parlantes van a tener imanes. Ya. Un número del 1 al 25, si la profe Claudia me puede ayudar, por favor, eligiendo la persona número 15. Y aquí vamos. 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Matías Valencia. Ahora Matías es el queso. ¿Cómo? Siempre sale. Ahora Ah, Matías sí. siempre sale. Sí, ya no es Martín. Matías, si es que por favor puedes leernos ese párrafo que destaqué ahí, por favor. No está. ¿Quién va antes de Matías? No, antes va Martín Calvo. ¿Quién va después? Osvaldo San Martín. Ya. Super. Osvaldo, entonces, si nos puede leer el tercer párrafo que está acá, por favor. Sí, Matías Valencia había salido, pero pasó la vieja. Ya, bueno. Ya. Hola, Osvaldo. Hola, hola. El tercer Ya, párrafo, empiezo. por favor. Ya, empiezo nomás y que dice: ¿todo nuestro mundo utiliza eso? ¿O Sí. no? Ya. Todo nuestro mundo utiliza fuerzas magnéticas, ya que sin ellas no habría motores eléctricos, ni parlantes, ni impresoras, entre otros muchos artefactos. Los aspectos más cotidianos del magnetismo son asociados a imanes permanentes que atraen objetos no magnetizados de hierro y que también pueden atraer o repeler otros imanes. Un ejemplo de dicha interacción ocurre cuando la aguja de una brújula se alinea con el campo magnético de la Tierra. Súper, muchas gracias, Osvaldo. Entonces, este era un fenómeno que era bastante conocido en la antigüedad, porque existen materiales que son naturalmente magnéticos. Bien, de hecho hay una piedra que se llama magnetita. A ver si puedo buscarles una foto de eso. Que se da en la naturaleza y que ofrece naturalmente un material magnético. Magnetita.
Aquí la encontramos. Entonces vamos a ir a compartir pantalla de esto para leerles un poquito esto. Entonces, les leo aquí, la magnetita es un mineral de hierro constituido por óxido ferroso diférrico, o sea, tiene dos átomos de hierro que ambos están aquí, si ustedes se fijan, tienen distintos números de oxidación. Probablemente debe su nombre a la ciudad griega de Magnesia de Tesalia, en la actual prefectura de Magnesia, en Grecia. Bien. Y tiene un fuerte magnetismo, como dice aquí, que se da un fenómeno de ferrimagnetismo, en el que, aquí hay conceptos que ustedes no van a entender, pero que a medida que vayamos avanzando, vamos a entender. Recuerden que esta es una clase introductoria a magnetismo, en el que los momentos magnéticos de los distintos cationes del hierro, que son estos que están con distintos estados de oxidación, eso era, estado de oxidación, no número de oxidación, del sistema, se encuentran fuertemente acoplados por interacciones antiferromagnéticas. Qué curioso, que es ferromagnético, pero antiferromagnético, pero de forma que cada celda de unidad resulta un momento magnético no compensado, entonces eso les da a cada molécula del material un cierto momento magnético. La suma de estos, entonces, fuertemente acoplados, es la responsable de que la magnetita sea un imán. Y vamos a ver justamente ahora de qué parte, o de cómo nació la palabra imán. Bien. El imán es un cuerpo dispositivo con un magnetismo significativo, de forma que atrae a los otros minerales o metales ferromagnéticos. Puede ser natural o artificial. Y de hecho aquí hay una clave que puede ayudarnos a decir por qué hay un material que es atraído por el imán, como por ejemplo el metal de mi tenedor, pero hay otros materiales que no son atraídos por el imán, como por ejemplo el metal de las monedas o el metal de esta bombilla reutilizable. ¿Bien? Entonces, el imán, veamos qué dice acá, en la palabra en español de imán, viene de aimant, en francés, y esto viene a su vez del griego adamas, adamantos, diamante de acero, y piedra dura que no se puede o no se debería quemar, calentar. Bien, porque los griegos sabían que el calor destruye el magnetismo. Si ustedes calientan un imán, y de hecho podrían probarlo, si es que tienen un imán que no están usando, pueden probar calentarlo poniéndole un fósforo y se darían cuenta que el imán pierde sus poderes magnéticos. Bien, es algo bien interesante, pero que lo vamos a explicar, como yo les decía, a medida que vayamos avanzando en la materia, cuando estudiemos qué hay en la estructura de un imán. Bien, que es aimant en español, es imán. Bien, esa es la palabra francesa para imán. Bien, y imanes hay imanes naturales, imanes artificiales permanentes e imanes artificiales temporales. Bien, uno de ellos es electroimán y de hecho es uno de los materiales que aparecía mencionado acá en el libro, que decía un motor eléctrico. Bien, un motor eléctrico es algo que ustedes deben conocer. Electric motor. Electromotor. Déjenme buscar uno pequeñito. Sí, uno como esto. Si ustedes alguna vez desarmaron un juguete eléctrico o se compraron alguno de estos para alguna feria científica, algún proyecto de ciencias, deben conocer esto de acá. Este es un motor eléctrico que justamente lo que hace es que ustedes le conectan electricidad y el motor comienza a andar. Y esto es posible de hacer porque dentro de este motor hay imanes. Bien, de hecho, si es que ustedes tienen uno de estos ahí, podrían probar nuevamente con alguna agujita, que las agujas por lo general son bien susceptibles a los campos magnéticos. Pueden ustedes probar si es que efectivamente uno de estos tiene imanes y dónde los tiene. Bien, super. Coméntenme si es que alguna vez usaron uno de estos para un proyecto, una feria de ciencias, o si tuvieran alguno de estos por algún otro motivo. Perdón. Vamos a volver entonces ahora al libro para seguir avanzando un poquito en esta materia.
Compartir del libro. Entonces, como yo les comentaba, era conocido por civilizaciones muy antiguas que ciertos minerales de hierro, como por ejemplo la magnetita, que yo se los había mencionado ya, tenía la propiedad de traer ciertos pequeños otros trozos de hierro. Esa propiedad, que no se podía explicar por medio de las interacciones gravitacionales o eléctricas, fue denominada magnetismo en honor a la antigua ciudad de Asia Menor, Magnesia, donde se encontraban esos minerales que reciben el nombre de imanes naturales. Además de los imanes naturales, existen sustancias como el hierro, el cobalto y el níquel que pueden adquirir el magnetismo de una manera artificial, razón por la que reciben el nombre de imanes artificiales. Yo les voy a mostrar más adelante justamente cómo ustedes pueden hacer un imán artificial. Bien. Por cierto, además cobalto y níquel están presentes en gran cantidad en las capas interiores de la Tierra y eso es lo que permite que tengamos un campo magnético terrestre. Bien. Entonces, un imán como este, que puede ser un imán recto, no es como este, esto es otro tipo de imán donde hay muchos imanes rectos, es que tienen dos regiones llamados polos. Bien, esto lo vimos más claramente con nuestros imanes que eran chiquitos, como estos de acá, bien, que por un lado se atraen, pero por el otro lado se repelen y no se quieren juntar. Ustedes pueden probar si es que tienen imanes en su casa que son pequeños, como estos de acá, van a darse cuenta que por un lado se pegan muy bien, pero por el otro lado, si los intentan juntar, van a sentir una fuerza que los repele y que de hecho los intenta tirar para los lados. Bien, entonces estos lados del imán, que el imán tenga distintas facetas, se le denominan polos. Bien, a diferencia de antes, donde en las cargas teníamos cargas positivas y negativas, como les decía recién, en los imanes a estos polos se les denomina norte y sur, bien, para evitar confusiones, como dice acá, con la notación de carga eléctrica positiva y negativa. Y esta terminología, que tengan los imanes un norte y un sur, viene del primer uso de la brújula magnética, que sirve para determinar la dirección del campo magnético de la Tierra, bien. El polo norte de un imán de brújula se define históricamente como el extremo que da hacia el norte, el que tiende a apuntar al norte de la Tierra. Si ustedes tienen una brújula, por ejemplo, eso les va a servir para apuntar al norte. Su teléfono también tiene una brújula integrada muy probablemente, y además ustedes también pueden construir una brújula, que de hecho eso es uno de los proyectos que me gustaría que desarrolláramos en esta unidad. Bien, en esta unidad tengo mucha ganas de que la evaluación sea un proyecto que ustedes desarrollen, que se grabe un video explicándole a ustedes ese fenómeno a alguien. Resultó bastante bien en otro curso, así que espero que lo podamos hacer también acá. Entonces, la propiedad que cumplen estos polos magnéticos es, como dice acá, dos polos iguales se repelen, mientras que dos polos distintos se atraen. Entonces aquí podemos ver que estos dos imanes que estaban acá se pegan uno al otro porque tienen polos distintos, pero cuando yo doy vuelta a uno, se repelen, porque aquí tenemos polos iguales. Y eso está entonces representado en esta imagen de acá. Los polos iguales se repelen y polos diferentes se atraen. Pregunta para ustedes, que de hecho está respondida un poco más acá abajo. ¿Qué sucedería si cortáramos un imán en dos partes? Si se intenta separar los polos de un imán partiéndolo en la mitad, el esfuerzo sería inútil, ya que el imán se convierte en dos imanes nuevos, cada uno con polos norte y polos sur. ¿Por qué ocurre eso? Porque estos imanes, por mucho que de repente se representen partidos a la mitad, como están acá, o así, que aquí están partidos a la mitad y ustedes podrán pensar que toda esta parte es polo norte y toda esta parte es polo sur, lo que ocurre es que aquí tenemos, ¿está explicado en algún punto más abajo? No, más abajo un poco más técnico. Eso lo vamos a hacer con un dibujo, yo creo, en la próxima clase. Un imán grande está compuesto por muchos imanes más chiquititos. Entonces, que exista un polo norte y un polo sur tiene que ver con la contribución individual de cada uno de esos imanes chiquititos sumada, y que hace que globalmente, por un lado, tengan el polo norte y por otro lado tengan el polo sur. Bien, pero no es que estrictamente la mitad del imán sean puros polos norte y la otra mitad sean polos sur. No todos los imanes se parten a la mitad, no. Bien, o sea, se parten a la mitad en el sentido figurado, no literalmente que se pueda partir a la mitad. Por ejemplo, este imán plano de mi destapador
que tengo pegado en el refrigerador no tiene claramente marcados un polo norte y un polo sur, bien, por la manera en la que se construye. Bien, para cerrar la relación que existe entre el campo, entre los polos eléctricos y las cargas, perdón, los polos magnéticos y las cargas eléctricas, tenemos este párrafo de acá abajo, bien, que le vamos a pedir a la profe Claudia si nos puede decir quién es la persona número 18, por favor, para que lo lea. 18, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18. Renato Seguén. Súper, no sé si Renato pueda activar el micrófono para leer esto, si no podría ser una persona que está arriba de Renato. O abajo, si es que la persona que está arriba es Osvaldo. Si no está Renato, sería Simón Muñoz. Ya, súper. Entonces, Simón Muñoz, si nos puede leer el párrafo que está acá entre medio, ese que está resaltado. Ya. ¿Cómo está, profe? Bien, gracias. Ya. El concepto de polo magnético puede parecer similar al de carga eléctrica, estudiada en la sección 1 de este capítulo. De hecho, los conceptos de polo norte y polo sur parecían similares a los de carga positiva y negativa, pero tal analogía es errónea, ya que no hay pruebas experimentales de la existencia de un único polo magnético aislado o monopolo magnético. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Entonces, en la naturaleza ya vimos que existen cargas positivas y negativas aisladas, como por ejemplo un electrón es una carga negativa, o un protón es una carga positiva. Sin embargo, curiosamente, los imanes no pueden venir solo en positivo o solo en negativo. Hay una ley de la naturaleza que prohíbe la existencia de estos monopolos magnéticos. O sea, un imán no puede tener solo positivo o solo negativo, sino que debe existir de las dos maneras. Tiene que, sí o sí, un imán, por muy grande o muy chico que sea, por mucho que ustedes lo partan a la mitad, siempre van a tener un polo positivo, norte y un polo sur. Bien, ¿cómo se ven esos campos magnéticos? Y ahora vamos a, con esto vamos a cerrar la clase. El campo magnético que genera un imán se ve más o menos así. De hecho, ustedes pueden recordar que se ve muy parecido al campo magnético de dos cargas, ¿bien? Una carga positiva y una carga negativa. Entonces, en esta imagen se ve de manera bien gráfica cómo es el campo magnético de un imán, de una barra de imán como la que estaba mostrada previamente en el libro. Bien, tenemos un polo norte y un polo sur y tenemos líneas de campo muy parecidas a las líneas de campo eléctrico que teníamos en las cargas, pero ahora son líneas de campo magnético. Bien, y esas líneas de campo magnético salen del polo norte, como antes las líneas de campo eléctrico salían de las cargas positivas, se curvan y entran al polo sur. Bien, como antes las líneas entraban a las cargas negativas, en el caso de las líneas de campo eléctrico. Esto aplica para todos los imanes, si son más cortos también va a aplicar de la misma manera. Va a pasar esto en también los imanes de distintas formas y que se generan de distintas maneras. Como vamos a ver, el magnetismo tiene una gran relación con la corriente eléctrica, así que aquí de hecho aparece la corriente en un cable, porque efectivamente los cables se pueden también atraer, y también aquí aparece el campo magnético de la Tierra, porque la Tierra efectivamente tiene un campo magnético y de hecho nos protege bastante del Sol ese campo magnético. Ustedes han visto ilustraciones como esta o ilustraciones como esta donde se ve justamente cómo la Tierra tiene un campo magnético bien importante y que aparte de protegernos del Sol genera un efecto muy bonito que es el de las auroras. Las auroras ocurren porque hay una interacción
entre las partículas cargadas del Sol y el campo magnético de la Tierra. Todas estas imágenes preciosas, que son por cierto de colores reales, ocurren por interacción de las partículas cargadas del Sol con el campo magnético de la Tierra. Si ustedes tienen la oportunidad de ir muy al Polo Norte o a la Antártica, en el Polo Sur, quizás tengan la oportunidad de ver estas auroras. Un fenómeno precioso, muy interesante. Bien, entonces, jóvenes, no vamos a hablar de esto todavía, no, porque lo vamos a ver con dibujo en la próxima clase. ¿Qué es lo que me gustaría que, con qué se queden en esta clase? Que tenemos una nueva fuerza en el universo que vamos a intentar caracterizar, entender cuál es el origen y cómo actúa, que es la fuerza magnética, que está presente en los imanes, como estos imanes que les mostramos, que estos imanes van a traer metales y se van a traer entre sí, pero no van a traer a todos los metales. Ya vamos a explicar por qué ocurre eso. Y que también tenemos herramientas para construir algunos imanes. En la primera parte de esta, en la primera sección de esta parte de la unidad, en la parte de magnetismo puro, vamos a ver cómo interactúan los imanes con otros cuerpos, pero viendo solamente el fenómeno de magnetismo. Después vamos a pasar a, como dice acá, que es la relación entre corriente eléctrica y magnetismo, donde primero tenemos que estudiar el campo magnético, porque efectivamente hay una relación entre corriente eléctrica y magnetismo. Y si ustedes quieren averiguar un poco más, pueden estudiar un poquito más en profundidad del libro de esta parte que está, que comienza, perdón, en la página 190. Este libro ustedes lo tienen disponible en PDF en la carpeta de libros. Bien, y la próxima semana entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Yo les voy a explicar cómo es que se genera un imán, qué es lo que tiene un imán muy chiquitito, perdón, a escala muy chiquitita, microscópicamente, y cómo es que eso opera para unirse con otros materiales, por qué otros materiales no se pueden unir, y vamos a también entender cómo es que el calor destruye los imanes. Bien, vamos a también hacer ese experimento. Yo voy a sacrificar un imán acá para que ustedes puedan ver que luego de eso, de exponerse al calor, un imán no funciona. Entonces, si es que quieren averiguar más, pueden leer de la página 190 en adelante, buscar alguna otra fuente en internet. En particular, me gustaría que intentaran buscar hacer el experimento de esta persona, Hans Christian Ørsted, ¿bien? Un físico danés, que esto les va a sentar las bases de cómo se relaciona la electricidad con el magnetismo. De hecho, se le da muchas veces el crédito a esa persona de ser quien descubrió el electromagnetismo. Bien, eso, jóvenes, eso es lo que tenía pensado para hoy. Una introducción muy breve, muy por encima a esta nueva unidad de magnetismo. Espero que aprovechen que estamos partiendo esta unidad para quedar al día inmediatamente con todas sus dudas. Vamos a, al igual que en electricidad, hacer otros experimentos, ver varios videos muy interesantes, algunos de nuestros youtubers favoritos, Electroboom, otros de otras fuentes. Y si ustedes tienen imanes en sus casas, pueden ir a buscarlos para hacer algunos experimentos. Pero por favor, bueno, los imanes en las casas no son tan fuertes, así que no creo que les vaya a causar mucho daño a un teléfono o una cinta magnética o una tarjeta o a su pase escolar, a la tarjeta VIP o al computador. Pero con imanes más fuertes podría pasar. En fin, cuídense mucho, que estén muy bien. Nos vemos mañana, si es que no son del electivo, o nos vemos más tardecito a la gente del electivo. Cuídense mucho. Chaito.